Las enfermedades de la civilización moderna son un grupo de enfermedades cuya prevalencia aumenta en función de lo moderna u occidentalizada que sea una población. Cuanto más moderno sea un grupo social, más casos por habitante vamos a poder encontrar. Yo padezco esclerosis múltiple, una enfermedad que en mi opinión corresponde a este grupo de enfermedades. De hecho, considero que la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes podrían tener que ver con nuestro estilo de vida moderno, con la forma en que vivimos. El término que más me gusta para estas enfermedades es el de desajuste evolutivo, porque refleja mi pensar acerca de lo que está ocurriendo, que de la manera más simple posible sería decir que como seres vivos estamos interactuando con un ambiente que no nos corresponde, estamos desajustados con él. En este vídeo vamos a hablar de la luz, de cómo interaccionamos con ella como organismos vivos y de cómo afecta a nuestra fisiología. A simple vista puede parecer algo esotérico, pero si sigues viendo el vídeo, verás que la afectación de la luz en nuestra fisiología, ya sea de forma directa o indirecta, es enorme. Las consecuencias en nuestra salud de tener una luz o de tener otra las tenemos que tener muy presentes si queremos trabajar muchas de las enfermedades que afectan a las sociedades occidentales modernas. Y como trataré de explicarlo es desde diversas perspectivas, ya lo verás. Debes saber que yo no soy médico ni biólogo, yo solo soy un paciente que trata de salir de una enfermedad incurable según la medicina moderna, pero de la que estoy convencido que se puede salir. Simplemente explico lo que hago para mejorar mi salud y como hay más gente en la misma situación que yo, lo comparto, porque estoy aquí gracias a que otros también han compartido. En este caso, hablaré un poco acerca de la luz, pero puedo estar equivocado con lo que diga, así que si estás en una situación similar, deberías consultar siempre con los profesionales que sean de tu confianza. Y si es el caso, tienes un vídeo del paciente empoderado, dejo el link por ahí abajo que deberías ver. Lo que voy a tratar de explicar en este vídeo es, por un lado, que la luz afecta enormemente a nuestra fisiología, pero por otro, que ha cambiado mucho. Pero es que además los cambios en la luz se han producido muy recientemente, cambios enormes y recientes, una combinación perfecta para ponerla en el punto de mira si queremos estudiar las enfermedades del desajuste evolutivo o de la civilización moderna. Vamos a empezar. Todo ser vivo mantiene una interacción con su ambiente. Esto es algo que debemos tener presente en todo momento. En biología se comienza la clasificación de los distintos elementos ambientales en función de su naturaleza. Así, tendríamos dos grandes grupos, aquellos que tienen vida, que son los bióticos, y aquellos que no, que son los abióticos. Las bacterias, los animales o las plantas estarían en el primer grupo, mientras que la temperatura, el mar, los ríos o la luz estarían en el segundo. Yo no utilizo esta clasificación debido a que no me importa su naturaleza. Lo que me importa a mí es la interacción que mantiene un elemento determinado con nosotros y cómo afecta esta interacción a nuestra fisiología, independientemente de que tenga vida o no la tenga. Una manera de decirlo es que no pongo tanto interés en el qué, sino más bien en el cómo. Es importante entender esta clasificación diferente que voy a utilizar, porque desde mi punto de vista enfoca mejor el abordaje que podemos hacer para trabajar el desajuste evolutivo en las sociedades modernas. Y la luz es un elemento ambiental a través del cual se puede entender muy bien esta otra clasificación que vamos a ver, y que es la que utilizo yo cuando hablo del ambiente dentro de la salud. Así que explicaré esta otra clasificación que yo propongo poniendo como ejemplo la luz. Pero antes de nada, tenemos que entender, al menos por encima, qué es la luz. La luz son ondas electromagnéticas de un rango determinado de frecuencias. He cogido la imagen de la Wikipedia porque lo expresa muy bien. Entre todas las frecuencias de ondas electromagnéticas que podemos imaginar, un rango de ellas corresponde a lo que llamamos luz. Es lo que recibe el nombre de espectro de luz. Y de todo este espectro, de todas sus frecuencias, nosotros solo vemos un fragmento. Este fragmento que vemos es lo que llamamos espectro de luz visible. No todos los animales percibimos estas ondas electromagnéticas de la misma manera. Algunos animales verán un rango del espectro o verán otro. Lo que llamamos espectro visible es exclusivamente lo que ve el ojo humano.
Y aquí es muy importante mencionar que la interacción de los seres vivos con la luz no se limita al espectro visible, y esto nos incluye a nosotros. Por ejemplo, las plantas reaccionan ante diversas frecuencias. Una flor, por ejemplo, puede orientarse a un lado o a otro dependiendo de la luz que interactúa con ella. Lo que quiero dejar claro es que para mantener determinadas interacciones no hace falta ver la luz, no es necesario tener ojos. Los seres vivos interactuamos con la luz, no solo con los ojos. Esto es muy importante que lo recordemos, y esto otra vez nos incluye a nosotros. Por otro lado, también tenemos que tener claro que en la naturaleza la principal fuente de luz es el sol. Es la principal fuente y con diferencia. Aunque no sea del todo correcto, para lo que nos importa a nosotros ahora, es la única, será la única. Vamos a ignorar a las luciérnagas, los rayos de una tormenta nocturna y ese tipo de cosas. Si no somos tiquismiquis, las únicas luces que podemos considerar que existen en la naturaleza son la del sol y la de su reflejo en la luna. Así, podemos pensar que si se ha producido selección natural en relación a la luz de la naturaleza, la evolución de los seres vivos únicamente se ha podido producir aprovechando alguna ventaja evolutiva que tenga que ver con el rango de frecuencias que vienen del Sol. Por lo tanto, es con esta luz del Sol con la que hemos evolucionado, pero además es aquella con la que deberíamos seguir interactuando. Pero como nuestra relación con la luz ha cambiado, porque ha cambiado la luz, como ahora veremos, se produce el desajuste evolutivo. Si recuperamos el esquema que mostré al principio, el que utilizo yo para clasificar nuestras interacciones con el ambiente, podemos ver dos grupos principales. El primero corresponde a aquellas interacciones que producen una reacción en nosotros de forma directa. Nuestra fisiología, nuestro cuerpo, cambia por el simple hecho de producirse el estímulo necesario para ello. En el segundo grupo irían aquellas interacciones ambientales que podrían desencadenar o no cambios en nosotros. En este segundo grupo, la afectación en nuestro cuerpo dependería a su vez de otros factores. Por lo tanto, serían afectaciones indirectas. Si nos fijamos en la interacción directa, encontraremos reacciones químicas o físicas ante determinados estímulos y se rigen por sus leyes. Y esta interacción, supongamos química, producirá algún cambio en nosotros por el simple hecho de tener lugar la reacción al estímulo. Esta rama de interacciones directas es importantísima para nuestra salud, como veremos, pero la otra rama, la de las interacciones indirectas, es igual de importante. Nadie puede poner en duda la importancia de la luz para nuestra sociedad. Si cambiamos la luz, cambiamos de conducta, de comportamiento. La invención de la bombilla eléctrica durante la Revolución Industrial modificó aspectos socioculturales, económicos, profesionales, etc. Cambió totalmente el estilo de vida en las sociedades modernas. Quiero aclarar que no hablo de electricidad, sino de luz. Con unos ejemplos se va a ver más claro lo que quiero explicar y veremos que la luz cumple con las características directas, pero también con las indirectas. Imagina que tenemos luz. Una cosa que podemos hacer es leer un libro. Si no hay luz, seguro que no lo vamos a poder leer. Podríamos hacer más cosas, pero decidimos leer un libro. Se produce una interacción consciente y voluntaria. Somos conscientes de que hay luz y decidimos voluntariamente leer un libro. Otros podrán pintar un cuadro o hacer cualquier otra cosa. Pero por eso es una reacción voluntaria. Además, en este caso, la afectación en nuestro organismo no sería debido a la luz. Sería debido a aquello que hacemos porque tenemos luz. Por eso es indirecta. Lo que hagamos podría depender de aspectos socioculturales o económicos, por ejemplo. Unos leerán un libro y otros jugarán al fútbol. La afectación en nuestro cuerpo, en este caso, dependerá de nuestra decisión consciente. Si encendemos la luz y leemos hasta las 3 de la mañana, podremos romper con nuestros ritmos circadianos, por ejemplo. Pero esta supuesta cronodisrupción, en este caso, no es producida por la luz por el simple hecho de estar en nuestro ambiente, sino que indirectamente porque hemos tomado la decisión de leer un libro y hemos estado con él hasta las 3 de la madrugada. Por eso es indirecta. Otro tipo de reacción directa en este caso sería una donde las consecuencias para nuestro organismo ya no dependen de una decisión nuestra. La reacción de nuestro organismo se producirá siempre que recibamos el estímulo para ello. Por ejemplo, la dilatación y contracción de las pupilas dependiendo de la luz. Somos conscientes de que se está produciendo porque o no vemos nada o nos deslumbramos,
pero las pupilas cambiarán de tamaño hasta que se adapten a la luz ambiental. Si se produce el estímulo, si la luz llega hasta nuestros ojos, se producirá una reacción involuntaria de nuestra pupila y cambiará de tamaño. Se produce la reacción lo queramos o no. Por eso es involuntaria, pero existen otro tipo de reacciones que debemos tener en cuenta para entender el desajuste evolutivo. Esta vez son involuntarias y además son inconscientes. Si tiene lugar el estímulo, se producirá la reacción, se producirán cambios en nuestro organismo. Si no tiene lugar, los cambios no se producirán. Pero no seremos conscientes de que se está produciendo y además no podremos hacer nada para evitarlo. Un ejemplo de esto es la síntesis de vitamina D cuando el sol alcanza nuestra piel. Si el sol alcanza directamente nuestra piel, sintetizaremos vitamina D, si no, pues no la vamos a sintetizar. Pero no somos conscientes de ello. No puedes extender un brazo y ser consciente de las reacciones químicas del colesterol con la luz. Seremos conscientes del calor del sol o de nuestra postura con el brazo extendido, pero no de la síntesis de la vitamina D. Es totalmente inconsciente, ¿verdad? Y cualquier interacción, ya sea directa o indirecta, va a tener repercusión en nuestra fisiología. Algo en nuestra fisiología será distinto después de que se haya producido la reacción al estímulo. Algo en nuestro organismo habrá cambiado. Y todo lo que afecta a nuestra fisiología puede potencialmente afectar a nuestra salud. Si cambiamos algún aspecto, por pequeño que sea, durante 10, 20, 30 o más años, durante décadas, muy probablemente acabará repercutiendo en nuestra salud. Y esto, como vamos a ver, es lo que estamos haciendo en las sociedades modernas. Para acabar esta introducción a la luz, recordemos que la luz visible corresponde a un rango determinado de frecuencias, y cada frecuencia la vemos como un color. Pero las frecuencias no vienen aisladas, vienen juntas unas con las otras. Como vienen mezcladas, vemos una enorme gama de colores. De hecho, vemos cualquier combinación que podamos hacer con ellas. La ausencia de toda frecuencia es la oscuridad. Esto creo que queda bastante claro. Eliminamos la luz y no podemos ver. Pero lo que es muy importante que sepamos es que la combinación de todas las frecuencias dan como resultado luz blanca. Esto lo podemos ver fácilmente con un prisma donde entra luz blanca y salen separados los distintos colores que la componen. Si lo probamos con la luz del sol, saldrán todos los colores del arco iris. Si te fijas, en el espectro de luz natural, aunque veamos luz blanca, realmente estamos interactuando con luz azul, luz verde, roja, amarilla y todas las frecuencias de luz que vienen del sol. Es muy importante que seamos conscientes de que si no vemos un color determinado, no significa que esa frecuencia no esté allí. Esto es muy importante, como veremos más adelante, con los colores rojo y azul, que tienen un enorme impacto en nuestra fisiología y por lo general interactuamos con ellas de forma inconsciente y también involuntaria. Como hemos visto, la luz cumple con diferentes tipos de interacción, directa, indirecta, consciente, inconsciente, involuntaria, etc. Es importante recordar que interactuamos con la luz en su amplia gama de frecuencias, incluida su ausencia a la oscuridad. Entonces, si durante nuestra historia evolutiva hemos desarrollado partes de nuestro cuerpo que se han especializado en interactuar con la luz, cada una de estas partes lo ha hecho para algún tipo de frecuencia en particular. Si hasta ahora hemos hablado un poco acerca de la luz, ahora toca repasar por encima nuestra anatomía. Aquellos órganos, o al menos los principales órganos, que la naturaleza ha hecho que de una u otra manera interactúen con la luz. Es importante conocerlos si queremos entender el desajuste evolutivo que se produce en las sociedades modernas. Vamos a verlos. Los ojos, la piel, el núcleo supraquiasmático y nuestra glándula pineal son, a mi juicio, los órganos más importantes cuyo comportamiento depende en gran medida de la luz. Vamos a hacer un pequeño repaso a estos órganos y empezaremos por los ojos. Todos sabemos que los ojos envían señales al cerebro en función de la luz que reciben. La visión se produce a través de unas células llamadas conos y otras llamadas bastones que se encuentran en la retina. Esto quien más quien menos lo sabe, o al menos le suena. Están recubiertas por unas opsinas y las opsinas son fotosensibles. Lo que desconocen muchas personas es que en la retina además tenemos otras células también recubiertas por una opsina, en concreto la melanopsina. Y la melanopsina reacciona principalmente, y esto es muy importante, ante la luz azul, aunque aquí también merece mención la frecuencia roja.
Ya veremos que la que recibimos a través de la retina es muy importante para nuestra fisiología. El segundo órgano que interactúa con la luz es nuestra piel. No es descabellado pensar que en millones de años nuestra piel haya desarrollado algún tipo de mecanismo para interactuar con la luz. Tiene una superficie enorme y además está en nuestro exterior. Le da la luz. Se trata de un órgano muy grande cuya fisiología relacionada con la luz es importantísima, como ya veremos. Además, reacciona ante el espectro visible, pero también ante el espectro no visible. Si empezamos por el no visible, lo hacemos con la frecuencia ultravioleta A, una frecuencia que se ha observado podría ayudar a sintetizar serotonina. También reacciona ante la frecuencia ultravioleta B. Cuando esta luz alcanza nuestra piel, segregamos melanina, por ejemplo, o fabricamos vitamina D. Además, también se ha observado que la piel reacciona ante los infrarrojos, pero nuestra piel también reacciona ante la luz azul. Esto es debido a que también se ha visto que tiene melanopsina, que recordemos interactuaba con esta frecuencia. Y también le puede afectar la luz roja, como ya veremos. El tercer órgano que merece ser mencionado es nuestro núcleo supraquiasmático. Para los que no somos médicos o biólogos, este órgano será nuestro reloj biológico central. Nuestro cuerpo se rige por unos ritmos, pues el núcleo supraquiasmático es quien regula nuestros ritmos internos. Este órgano recibe estímulos del exterior y estos estímulos reciben el nombre de Zeitgeber. Se trata de una palabra alemana que significa el dador del tiempo, el que da el tiempo, y fue acuñada por uno de los padres de la cronobiología. El principal Zeitgeber es la luz, y así que la luz alteraría nuestro reloj interno cambiando su hora. Una de las frecuencias que más le afecta es la luz azul. Para acabar esta introducción, estamos obligados a mencionar a nuestra glándula pineal. Esta glándula segrega varias moléculas, pero una de ellas es vital para nosotros. Se trata de la melatonina. La síntesis de melatonina está directamente condicionada por la frecuencia azul que llega a la retina, a través de esas células que estaban recubiertas por melanopsina que hemos visto hace un momento. La presencia o ausencia de esta frecuencia, por lo tanto, afecta directamente a la producción de esta importante hormona. Y como veremos, también se verá afectada por la luz roja. Si hemos visto los principales órganos cuyo funcionamiento está vinculado a la luz, hagamos ahora un pequeño repaso a las principales moléculas que están vinculadas a estos órganos y que por tanto dependen de la luz. Es decir, moléculas que el que se fabriquen y circulen por nuestro organismo depende de la luz con la que mantenemos una interacción. Lo que vamos a ver ahora corresponde todo a reacciones directas. Es decir, reacciones químicas de nuestro organismo que se producen por el simple hecho de recibir el estímulo necesario para ello. Un estímulo que corresponderá a una frecuencia en particular, un color, alcanzando un órgano determinado. Las más importantes serían la frecuencia ultravioleta A, que se ha observado que cuando alcanza nuestra piel podría elevar los niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se ha vinculado una y otra vez a nuestro estado de ánimo, aunque tiene muchas otras funciones en nuestro organismo. También tenemos la frecuencia ultravioleta B que aumentaría los niveles de vitamina D y también de melanina. La melanina es un importante protector para nuestra piel, posiblemente el mejor. Es decir, que cuanto más nos exponemos a esta frecuencia, nuestra piel más protegida estará del sol. Pero como nos exponemos mal o no nos exponemos, carecemos de esta protección y entonces vienen los problemas. Y claro, le echamos la culpa al sol, no nos la vamos a echar a nosotros. La vitamina D, por su parte, es importantísima para nuestro sistema inmunitario o para nuestros huesos, por ejemplo. La luz azul que tanto daño está haciendo en las sociedades modernas, sin que seamos conscientes de ello, reduce la síntesis de melatonina. La melatonina la considero importantísima para nosotros. Entre otras cosas, es muy antioxidante. Además, es una hormona vital para que podamos dormir bien. Esta luz, por otro lado, esta luz azul, produce un aumento del estrés oxidativo en ojos y piel. Es fácil encontrar en la documentación científica que produce daño mitocondrial. Y esta luz azul, por desgracia, está demasiado presente en el mundo moderno, como ya veremos. A diferencia de la luz roja, que casi brilla por su ausencia y que podría ser protectora frente a este daño mitocondrial y estrés oxidativo.
En la naturaleza vienen las dos juntas, pero en el mundo moderno la luz está demasiado exagerada mientras que la roja está prácticamente ausente. Esto es algo importante y lo vamos a ver con algo más de detalle. La luz roja, por su parte, se ha observado que podría potenciar la síntesis de melatonina, favorecer su fabricación. Cuando tenemos luz muy potente, parece que incrementamos la producción de serotonina, pero a la vez producimos una reducción de la producción de melatonina. Aunque la luz roja parece que aumente la melatonina, si esta es muy intensa, si es muy fuerte, podríamos tener el efecto contrario. Por otro lado, no debemos olvidar que la oscuridad o la ausencia de luz es una de las principales condiciones para poder sintetizar melatonina. La luz, especialmente la luz azul, inhibe una de las enzimas encargadas de su producción. Esto se produce a través de las células ganglionares de la retina, esas que estaban recubiertas de melanopsina. Aquí ya entramos en que si modificamos los ritmos de luz y de oscuridad, estamos modificando nuestros ritmos biológicos, en particular los ritmos circadianos. Un ritmo vital para el correcto funcionamiento de absolutamente todos nuestros órganos. Es tan estrecha la relación que hay entre los ritmos circadianos y la luz que también lo tenemos que ver con más detalle. Ahora que hemos visto qué es la luz, qué órganos interactúan con ella y las principales moléculas que dependen de esta interacción, algo que podríamos englobar dentro de reacciones directas, vamos a ver qué cambios se produjeron en nuestra sociedad a consecuencia de tener luz eléctrica. Estos cambios sociales, culturales, etc., actuarán como detonantes para que se produzca el desajuste, entrando en una dinámica que para salir de ella podríamos afirmar, en muchos casos, que debemos ir a contracorriente de nuestra sociedad. Podríamos datar el inicio del gran cambio en la revolución industrial, cuando se desarrolló la electricidad y con ella la invención de la bombilla incandescente. Hoy somos incapaces de imaginar en las sociedades modernas una noche sin luz. Hoy en la calle tenemos luz las 24 horas. En el mundo moderno podemos hacer vida nocturna. Tenemos luz por la noche. El contraste con la naturaleza es abismal y este contraste lumínico se extiende también a las actividades que podemos realizar. No sé si alguna vez habéis estado por la noche solos en un bosque o en la naturaleza, en algún lugar donde no haya luz artificial. Pruébalo. La actividad más sensata que podrás hacer es esconderte, esperando a que salga el sol. No somos seres nocturnos. Por tanto, podríamos situar a la revolución industrial como el gran momento de ese gran cambio en nuestro estilo de vida. Empezar a realizar por la noche actividades que solo se hacían durante el día. Es importantísimo que no olvidemos que la revolución industrial fue ayer. Se produjo hará unos 300 años aproximadamente. Esto no es nada. Los cambios que se han producido desde entonces lo han hecho literalmente de la noche a la mañana. Pero, ¿cuáles son estos cambios? Por ejemplo, con la luz y con la nueva economía empezamos a trabajar por turnos, en fábricas y más recientemente en oficinas y todo tipo de comercios. Hoy existen supermercados que abren por la noche. Esto tiene una incidencia tremenda en nuestros ritmos circadianos, por ejemplo. Se produce cronodisrupción, algo que aumenta el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. Nuestro estilo de vida se ha vuelto proinflamatorio y, como veremos, la luz tiene mucho que ver con ello. Al no respetar nuestros ritmos circadianos, nuestros órganos no pueden trabajar en armonía unos con otros, porque todos nuestros órganos son circadianos y tienen tiempos de actividad. Además, muchas de nuestras hormonas tienen también un comportamiento circadiano, como por ejemplo la melatonina, que sería un caso muy claro, o el cortisol, por ejemplo, que debe aumentar todas las mañanas cuando se reduce la melatonina. Si no seguimos unos ritmos correctos, nuestros órganos no funcionarán en armonía unos con otros y nuestras hormonas tampoco circularán correctamente por nuestro cuerpo. Es cuestión de tiempo que lo notemos en nuestra salud. Con la revolución industrial se migró del campo a las grandes ciudades para trabajar en la industria, en las fábricas. Otra consecuencia que tuvo esto es que cambiamos exteriores por interiores. Aunque nuestro turno fuera el correcto y trabajáramos durante el día, se redujo enormemente la luz del sol que recibíamos directamente en nuestra piel. Ya no estábamos al aire libre. Ahora estábamos en interiores, a cubierto del sol. Esto tuvo como consecuencia que se redujo considerablemente la síntesis de vitamina D y de melanina, por ejemplo.
En la naturaleza, a nadie se le ocurriría pasar el día entero dentro de una cueva. Pasar el día entero dentro de una cueva en un interior sería síntoma de estar enfermo. Nuestro sitio es al aire libre. Pero hoy pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, sin que nos dé el sol, con importantes consecuencias, por ejemplo, la vitamina D. Las ciudades cada vez crecían más y los edificios se hacían más grandes y más altos. Hoy podemos salir a la calle y que no nos dé el sol debido a las sombras proyectadas por estos grandes edificios. Los niveles de vitamina D se redujeron de tal manera que aumentaron los casos de una enfermedad muy vinculada a ella, el raquitismo. Nuestra sociedad hoy tiene unos niveles de vitamina D que son alarmantes. Esta vitamina está muy vinculada a la salud de los huesos o del sistema inmunitario, por ejemplo. Hoy se estima en un 10% las personas en el mundo moderno que tienen algún problema autoinmune. Un 10% de la población es muchísimo. La pareja de la foto, la que está en el exterior, además está sintetizando serotonina. Aparecieron otras enfermedades, como la depresión, muy vinculada a esta molécula. La luz pasó a ser de muy mala calidad. Nuestra luz en interiores muchas veces es insuficiente para que fabriquemos correctamente esta molécula. Migrar a las ciudades nos trajo, por tanto, más sombra, lo que se traduce en menos exposición al sol. En relación a la luz, nuestra sociedad sufrió otro cambio muy importante. Se comenzó a implantar el alumbrado público. Poco a poco las ciudades comenzaron a instalar luces en las calles. El alumbrado público servía para que pudiéramos regresar a casa de eventos socioculturales, por ejemplo. Podíamos salir tarde de ver una obra de teatro, ir a casa con unos amigos, a cenar con ellos y a charlar hasta altas horas de la madrugada, o cualquier otro evento social, porque el peligro de regresar por la noche a oscuras había desaparecido. Cambiaron nuestros horarios todavía más. Aumentó la vida nocturna de los individuos y lo hizo precisamente porque había luz. En las casas, en los teatros, en los restaurantes y en las calles. El alumbrado público hizo que aumentaran los eventos sociales o culturales nocturnos, perjudicando más aún nuestros ritmos biológicos. Otra vez, nuestros órganos dejaban de funcionar en armonía unos con otros. Igual que muchas de nuestras hormonas, entre ellas la melatonina, una de las grandes castigadas por nuestro estilo de vida moderno. Y cuanto más aumenta la vida nocturna, más disminuye la diurna, perjudicando a todas esas moléculas que sintetizamos con la luz natural, como la vitamina D, la melanina o la serotonina. Y para acabar este apartado, vamos a mencionar al maravilloso alumbrado doméstico. Con una lámpara en casa podemos leer un libro hasta medianoche. Podemos cenar hasta tarde, podemos incluso cenar muy tarde porque el alumbrado público ha permitido que salgamos tarde del teatro o de un concierto. Hemos terminado de romper totalmente con nuestros ritmos circadianos. Ya no tenemos regularidad. Algunos días nos vamos a dormir a las 11 de la noche y otros pasadas las 3 de la madrugada. Los ritmos circadianos deben ser regulares. Un ritmo, si no es repetitivo y regular, deja de ser un ritmo. Hoy, con las luces que tenemos en casa, mantenemos una conducta que es totalmente cronodisruptiva. Quien no lee por la noche, cena hasta tarde o ve una película. Todo esto con luz artificial cuando en la naturaleza deberíamos estar durmiendo. Y aquí llegamos a un punto muy importante y muy reciente. Se trata de la luz azul, la luz que recibimos de teléfonos móviles, tablets o muchas bombillas LED. Un problema muy nuevo y muy importante. Este último grupo de diapositivas que hemos visto intenta mostrar los principales cambios sociales que se han producido a consecuencia de tener luz eléctrica. De esta manera, la luz afectaría indirectamente a nuestra fisiología. No sintetizamos menos vitamina D porque haya una bombilla encendida. Pero si tenemos bombillas encendidas, pasaremos más tiempo en interiores y es por esto que sintetizamos menos vitamina D. Por eso son indirectas, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra conducta, las actividades que realizamos. Y esta conducta es lo que favorece los cambios en nuestra fisiología. Otro ejemplo claro sería la cronodisrupción circadiana, porque estamos leyendo un libro hasta las 3 de la mañana, por ejemplo. Algo impensable si no tuviéramos luz nocturna.
Pero en casa, recientemente, hemos añadido el problema de la luz azul, que ahora veremos. Una frecuencia de onda que, como hemos visto hace un rato, mantiene una interacción directa con nuestro organismo. La luz azul entra por la retina y sus consecuencias son directas. Además, no es necesario que seamos conscientes de ello, de hecho no lo somos. Es tan importante entender el problema que tenemos con la luz azul que la vamos a ver un poco de cerca. Antes de nada, recordemos que la luz son ondas electromagnéticas y las distintas frecuencias de onda las vemos como colores diferentes. Cuando juntamos todas las frecuencias lo que vemos es luz blanca. Esto se podía observar con un prisma por el que entra luz por un lado y salen las distintas frecuencias por el otro. Pues bien, cuando tenemos luz blanca lo que tenemos realmente es una mezcla de muchos otros colores, una mezcla de muchas otras longitudes de onda, entre ellas la frecuencia azul. Es decir, que cuando tenemos luz blanca tenemos luz azul, porque en la blanca por lo general viene incluida la luz azul. Pero ¿cuál es el problema con la luz azul? Como este vídeo va de desajuste evolutivo, tenemos que comparar las longitudes de onda que tenemos en un entorno natural, la luz del sol, con un entorno iluminado por las típicas bombillas LED blancas. La gran diferencia es que aunque veamos luz blanca, las frecuencias que existen en ambos ambientes son diferentes. Fíjate en las bombillas LED, tienen un pico azul muy pronunciado. En la naturaleza podríamos decir que todas las frecuencias están bastante equilibradas, pero los típicos LEDs blancos se fabrican por lo general con fósforo amarillo y para compensar y que tengan una apariencia más blanca se les añade este pico azul. En muchos países se sustituyeron hace años las bombillas incandescentes por LEDs. Ahora lo que tenemos en casa son LEDs. Pero no solo en casa, sino en oficinas, centros comerciales, en el transporte público, en el supermercado y en todas partes. Estamos rodeados de LEDs blancos, estamos rodeados de luz azul, que viene camuflada como luz blanca. Y esto se enfatiza con los dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets y ese tipo de cosas. Estamos rodeados de mucha luz azul. Y en este punto vamos a añadir otra longitud de onda que viene muy a cuento y mucha gente desconoce su importancia y la necesitamos para entender el problema que tenemos con la luz azul en las sociedades modernas. Se trata de otra frecuencia, otro color que la gente no tiene en cuenta, que viene muy a cuento con el desajuste evolutivo. Se trata de la frecuencia de color rojo. Fíjate otra vez en el espectro de luz que tenemos en la naturaleza. Fíjate en la cantidad de luz roja que nos llega. Compárala con la luz roja del espectro correspondiente a la luz LED. ¿Ves la diferencia? La pareja azul-rojo es importantísima y las vamos a ver juntas. Así que cuando hablemos de luz azul, tenemos que pensar también siempre en la roja. De forma diferente, distinto, pero ambas forman parte de la misma ecuación. Es importante tenerlas en mente juntas, porque el problema no es la luz azul. La luz azul es necesaria, como veremos. Entonces, ¿dónde está el problema? Los problemas, porque no es uno solo, tienen que ver con el estrés oxidativo y con los ritmos circadianos. En cuanto a la oxidación, es tan sencillo como que, según la documentación científica, la luz azul aumenta el estrés oxidativo. Según los documentos, produce daño mitocondrial, aumenta el estrés oxidativo en órganos como la piel o los ojos, aumentando los radicales libres y aumentando con ellos la oxidación. Si la luz azul nos daña oxidándonos, la buena noticia es que la luz roja podría ser protectora según los documentos. Si añadimos luz roja donde hay luz azul, el daño oxidativo podría ser menor. En este sentido, añadir alguna fuente de luz roja donde tenemos luz azul podría ser una buena estrategia para minimizar los posibles daños oxidativos en la piel, tanto en la piel como en los ojos, especialmente si trabajamos con dispositivos electrónicos como ordenadores. No cuesta nada añadir alguna frecuencia de onda roja en el ambiente lumínico. No debemos olvidar que la luz azul de por sí no es mala. En la naturaleza viene esta luz azul siempre. Cuando es de día nos llega esta luz azul. Lo que pasa es que viene acompañada de luz roja. He añadido la imagen de los espectros de luz natural y de bombillas LED en esta diapositiva para que la vuelvas a ver. Mira la diferencia entre un espectro y el otro. ¿Cuánta luz azul y cuánta luz roja hay en cada uno de ellos? Si la luz roja parece ser protectora, ¿no crees que nos falta un poco de esta frecuencia en la luz artificial? No es que sobre luz azul como en general se defiende, sino que faltan otras frecuencias, como la roja en este caso.
La azul, como veremos enseguida, es necesaria. La necesitamos, no podemos eliminarla. Por este motivo, creo que debemos ser prudentes con las gafas de filtro de luz azul que se venden para personas que trabajan con ordenadores. No es mi intención entrar en guerra con los ópticos y ellos seguro que saben más que yo y tienen razón. Pero, como veremos, la luz azul es necesaria y si nos ponemos estas gafas de filtro de luz azul durante una jornada de 8 horas, podremos, en mi opinión, perjudicar otros aspectos de nuestra fisiología. Lo trataré de argumentar cuando veamos los ritmos circadianos. Conociendo el problema, podemos buscar estrategias para solucionarlo. En este caso, podríamos reducir el estrés oxidativo y el daño mitocondrial aumentando otras frecuencias, especialmente las rojas. ¿Recuerda lo que vimos hace un rato al principio de este vídeo? ¿Recuerdas los órganos que interactúan con estas dos longitudes de onda? Cuando expliqué los principales órganos, la glándula pineal, los ojos, el núcleo supraquiasmático. Pues el funcionamiento de estos órganos será distinto si nos encontramos bajo la luz del sol o bajo la luz de una bombilla LED. Y si el funcionamiento es distinto, estamos produciendo un desajuste que a la larga puede verse exteriorizado como una enfermedad o un problema de salud. Y en el mundo moderno, el comportamiento de estos órganos es diferente, porque los estímulos que producen el comportamiento son distintos también. Y esto es así durante 10, 20, 30 y más años. Entonces, para protegernos del aumento de los radicales libres y, por tanto, del estrés oxidativo, desde la perspectiva que defiendo, recuerda que yo no soy médico, pero en mi opinión, deberíamos aumentar otras frecuencias en nuestro ambiente, especialmente las rojas. Y aquí deberíamos ser especialmente cautos con tantos y tantos niños que pasan largas horas con sus tablets y sus teléfonos móviles. Tengo entendido que los niños son más sensibles al estrés oxidativo producido por la luz azul en los ojos. Es un problema muy reciente y creo que no existen todavía datos acerca de las consecuencias que puede haber el día de mañana. Pero la luz roja y la luz azul van algo más allá del estrés oxidativo. El que aumenten los radicales y con ellos la oxidación es solo una parte del problema. La otra gran parte, el otro problema, tiene que ver con nuestros ritmos circadianos. Pero antes de nada, ¿qué son los ritmos circadianos? Circa significa cerca de o aproximado. Diano es eso, un día, 24 horas. Por lo tanto, circadiano significa cercano a un día, algo que aproximadamente son 24 horas. Decir que tenemos unos ritmos biológicos circadianos significa que nuestro cuerpo tiene unos ritmos de 24 horas. Curiosamente, este tiempo coincide con lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje imaginario. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? La verdad es que si enfocamos el funcionamiento de nuestra fisiología desde una perspectiva evolucionista, veremos que no se trata de una coincidencia, sino que es más bien una consecuencia. Tenemos ritmos de 24 horas como consecuencia de haber evolucionado en este planeta. Si hubiéramos evolucionado en Saturno, nuestro ritmo probablemente sería de 11 horas. Pero como lo hemos hecho aquí, en la Tierra, es de 24. De ahí vienen los ritmos circadianos. Pero, ¿en qué nos afecta la rotación de la Tierra? ¿Qué consecuencias tiene esta rotación para nosotros? Para analizarlo, tenemos que conocer primero cuáles son los estímulos que recibimos que dependen de esta rotación terrestre. Hay más, pero el principal estímulo de nuestro ambiente, y con diferencia creo, es, como no, la luz. Y el que la Tierra rote sobre su propio eje lo que produce es que durante un periodo de tiempo tengamos luz y durante otro periodo de tiempo tengamos oscuridad. Llevamos alternando entre luz y oscuridad durante millones de años y hemos evolucionado con estos cambios y nuestra fisiología se ha desarrollado con ellos. Pero la luz ya no está gobernada por la naturaleza, así que en el mundo moderno hemos dejado de fluir con esta alternancia regular. Si buscamos en la documentación científica las consecuencias de la cronodisrupción, encontraremos otra vez que se asocia al estrés oxidativo y con la inflamación crónica de bajo grado. Te recomiendo que busques, aunque sea por curiosidad, las enfermedades que la ciencia vincula con este estrés oxidativo y con la inflamación crónica. La mayoría de ellas son enfermedades del mundo moderno, enfermedades del desajuste evolutivo. Tenemos, por tanto, como consecuencia de la rotación de la Tierra, una alternancia regular entre luz y oscuridad.
Y si tenemos en cuenta nuestra historia evolutiva, algo obligado, si queremos trabajar las enfermedades del desajuste evolutivo, me gustaría hacer un pequeño inciso que considero importante. El Australopithecus, nuestro antecesor más directo, vivió en África hace ya algunos millones de años, aproximadamente unos 4 millones. Si trazamos a ojo la línea del ecuador terrestre, vemos que mayoritariamente vivía en zonas cercanas al ecuador, especialmente aquellos que a partir de los cuales nacimos nosotros y que hará aproximadamente entre 100.000 y 70.000 años salieron de África para migrar hacia el resto del planeta. Cuanto más nos acerquemos al ecuador, más nos acercamos a un tiempo de luz de 12 horas y a otro de oscuridad de 12 horas también. En esta zona hemos pasado la gran parte de nuestra historia evolutiva, millones de años como Australopithecus y millones de años como humanos. Lo que quiero decir es que hemos evolucionado, nuestra especie se ha desarrollado en zonas cercanas al ecuador y lo ha hecho con esta paridad muy cercana a 12 horas y 12 horas. Esto viene a cuento de que no solo tenemos ritmos circadianos por vivir en la Tierra, sino que estos ritmos tienen dos partes muy bien diferenciadas de unas 12 horas cada una. Y esto es por haber evolucionado en una zona cercana al ecuador, en la zona de Kenia o el Valle del Rift. Algo que en el caso de que la oscuridad fuera importante para nuestra fisiología, si la ausencia de luz tuviera alguna relevancia en el funcionamiento de nuestros órganos, deberíamos continuar teniendo esta ausencia de luz durante un tiempo lo más cercano posible a 12 horas también. Pero antes de entrar en detalle, si tenemos luz y oscuridad, ¿qué tenemos en medio? Esto tan bonito. De hecho, las 3 fotos son preciosas, pero ¿te has fijado en los colores? ¿Te suenan de algo? ¿Se trataría de una coincidencia o de otra consecuencia? Bueno, vamos a ver la relación de estos colores con nuestros ritmos circadianos y nuestra fisiología y que cada uno llegue a su propia conclusión. Hemos comentado que la luz blanca se compone de varios colores. Esto se podía observar fácilmente utilizando un prisma. Y cada color corresponde a una longitud de onda. Pues bien, los gases y otras partículas que existen en la atmósfera terrestre producen una cosa que se llama dispersión de Rayleigh. A grandes rasgos, lo que significa es que a algunas frecuencias de luz les cuesta más atravesar la atmósfera terrestre y a otras les cuesta menos. En particular, a colores como el azul o el verde les cuesta un poco más atravesar la atmósfera y por lo tanto los fotones son dispersados. En cambio, los colores como el rojo, debido a su longitud de onda, les cuesta menos atravesar la atmósfera. Y la distancia que tiene que atravesar la luz dentro de nuestra atmósfera hasta llegar a nosotros depende del ángulo en el que se encuentre el Sol respecto a nosotros. Esto lo que produce es que cuando el Sol está más perpendicular a nosotros, por ejemplo en el cenit, vemos el cielo de color azul, porque nos llega bien este color. En cambio, cuando el Sol se está poniendo, por ejemplo, nos llega menos luz azul y por eso vemos el cielo algo más rojo. Por tanto, dependiendo del ángulo en el que nos encontremos respecto al Sol, veremos un cielo algo más parecido a esto. Precisamente porque a algunas longitudes de onda les cuesta más atravesar la atmósfera. ¿Y qué tiene que ver esto con los ritmos circadianos? Bueno, si hemos evolucionado en un planeta que gira alrededor de su eje cada 24 horas, alternando luz y oscuridad, es normal pensar que en millones de años hayamos desarrollado alguna ventaja evolutiva respecto a este cambio entre luz y oscuridad constante y regular. Aquí creo que no existe duda al respecto, son nuestros ritmos biológicos de 24 horas, los ritmos circadianos. Pero también es lógico pensar que si durante millones de años hemos tenido cada día esta luz roja antes de que llegue la noche, hayamos desarrollado también algún mecanismo, algo que reaccione ante esta luz roja, otorgándonos alguna ventaja evolutiva. Y ese mecanismo lo tenemos. Alguien podría pensar que se trata de una coincidencia, pero en mi opinión se trata de otra consecuencia. Para saberlo exactamente, supongo que deberíamos estudiar la historia genética de los mamíferos. La cuestión es que nuestro cuerpo reacciona ante esta luz roja preparándonos para la noche. ¿Y cómo lo hace? La luz roja favorece la producción de melatonina y esta melatonina nos da sueño. Así que cuando acaba el día,
nuestro organismo ya comienza a segregar esta hormona que poco a poco va haciendo que tengamos sueño. Y esta hormona, la melatonina, es tan importante y está tan castigada en las sociedades modernas que encuentro obligado profundizar en ella si se habla de desajuste evolutivo. Esta sería la ruta de síntesis de la melatonina. Es muy importante conocer su relación con la luz y con la oscuridad. Por un lado, comemos un aminoácido llamado triptófano. Como se trata de un aminoácido esencial, lo tenemos que comer sí o sí, no existe otra opción. Durante el día, cuando tenemos luz de calidad, una luz potente como la del sol, cogemos este triptófano y lo hacemos pasar por dos enzimas, que lo acaban convirtiendo en serotonina. Los científicos reportan que la frecuencia ultravioleta A favorece la síntesis de serotonina. Esta longitud de onda viene del sol, no de las bombillas que solemos tener en casa o en una oficina. Recuerda que la serotonina está muy vinculada al estado de ánimo. Tal vez, si tenemos depresión o estamos muy apagados anímicamente, pueda ser una buena idea salir a dar un paseo y que nos dé el sol, en lugar de tomar porquerías de laboratorio. Pero ahora viene algo muy importante que debes grabarte con fuego. ¿Recuerdas que dijimos que la luz azul estaba incluida en la luz blanca cuando viene del sol? Pues esta luz azul inhibe la enzima que coge la serotonina para iniciar su transformación en melatonina. Si hay luz azul, esta enzima no trabaja. Entonces, como no se consume serotonina cuando hay luz azul, los niveles de este neurotransmisor aumentan durante el día. Cuando estamos expuestos a luz de calidad, como la luz del sol, los niveles de serotonina están altos, como debe ser. Pero además, como está inhibida la enzima que produce la melatonina, los niveles de esta hormona de melatonina permanecen bajos. Los niveles de melatonina permanecen bajos durante el día. Así, no nos dormimos durante el día. Pero, ¿qué ocurre cuando se hace de noche? ¿Qué ocurre cuando se va la luz? Cuando tenemos oscuridad, se deja de inhibir la enzima que coge la serotonina. Empieza a funcionar, se activa. Se pone en marcha la segunda parte de esta ruta, la que transforma la serotonina en melatonina. De esta manera, aumentan los niveles de melatonina. Justo lo que tiene que ocurrir durante la noche, que recuerda debería ser de unas 12 horas aproximadamente. Y también se consumirá serotonina disminuyendo los niveles de esta molécula. Fíjate que la melatonina depende de la serotonina. Si no tenemos de la primera, no vamos a tener de la segunda. Si no tenemos serotonina, no vamos a tener melatonina. Si la serotonina está vinculada al estado de ánimo y la melatonina con el sueño, ¿verdad que tiene sentido viendo esto que tantas y tantas personas que tienen depresión en el mundo moderno padezcan también de insomnio? Si la serotonina necesita luz de calidad, ¿verdad que tiene sentido que estadísticamente las personas que padecen depresión sean personas que mantienen un estilo de vida con luz artificial o de mala calidad? Personas que siguen un estilo de vida moderno, como por ejemplo trabajadores de oficina, lugares donde la luz no suele ser de muy buena calidad. Y cuando acaban su jornada laboral, como estamos apagados, sin ganas de salir a la calle, apáticos y esas cosas, nos quedamos encerrados en casa y tampoco nos da el sol. Empeoramos la situación. No salimos del bucle porque no estamos produciendo serotonina y si no la tenemos, tampoco tendremos melatonina. La medicina actual nos receta inhibidores de recaptación de este neurotransmisor para que el cuerpo piense que hay más serotonina de la que hay. Busca en internet lo que son los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. No curan, lo que hacen es engañar al cuerpo. Para salir de una depresión, en mi opinión, deberíamos exponernos a la luz natural durante el día y a la oscuridad por la noche, obviamente de forma regular. Recuperar un estilo de vida más ancestral, salir de la cueva, exponernos al sol en la piel y en los ojos. No solo tendremos más probabilidades de recuperar un estado de ánimo más saludable, sino que además podremos recuperar unos correctos niveles de melatonina y así volver a dormir bien por las noches. Si nos da el sol, recuperaremos más fácilmente los problemas que podamos tener con la serotonina, pero también con la melatonina. Y esto se tiene que hacer con los ritmos de la naturaleza. Producir serotonina unas 12 horas, porque las otras 12 horas debemos coger esta serotonina producida y transformarla en melatonina. Una melatonina que comenzará a producirse cuando tengamos el cielo de color rojo, algo que nos marca el cambio de luz a oscuridad.
Esta luz roja forma parte de nuestro ambiente desde toda nuestra historia evolutiva y muy probablemente, debido a esto, hayamos desarrollado algún mecanismo que hace que con ella comencemos a segregar melatonina. Sea una consecuencia o no, la cuestión es que la luz roja aumenta los niveles de esta hormona tan importante para nuestra salud y que, como veremos ahora, la tenemos muy castigada en las sociedades modernas. Este es uno de los motivos por los que pienso que durante el día no debemos utilizar gafas de filtro de luz azul, porque durante el día la enzima que se inhibe con la luz azul debe continuar inhibida. En las ópticas se está poniendo de moda vender estas gafas para proteger del estrés oxidativo a las personas que, por ejemplo, trabajan con pantallas de ordenador. Pero a mi juicio la protección durante el día, como he comentado hace un rato, debería consistir en aumentar la luz roja. La luz azul la necesitamos durante el día, no debemos cancelarla. Nos debería quedar claro tras haber visto esta ruta enzimática, al menos es mi opinión. Y repito lo que he dicho antes, las ópticas tendrán sus motivos para recomendar estas gafas y saben más que yo. Si te dicen que te pongas gafas de filtro de luz azul, tú te las pones. Pero salvo casos particulares como algún problema en particular, a mi juicio, estos filtros de luz azul solo deben utilizarse a partir de cierta hora del día. Como un anochecer o un amanecer, cuando tenemos el cielo de color rojo. Pero yo no soy profesional de la salud. Yo solo me busco la vida para trabajar mi salud, porque la medicina no cura lo que tengo. Y comparto lo que voy estudiando y aprendiendo. Y aquí es el momento de recordar que la melatonina es una hormona circadiana. Algo que a mi juicio es importantísimo para tener en cuenta el desajuste evolutivo moderno. En mi opinión, y dada la importancia de esta molécula para nuestra fisiología, esto que voy a explicar lo considero muy importante. Hemos dicho que la melatonina necesita oscuridad y, más concretamente, la ausencia de luz azul para que se pueda fabricar. Esto era debido a una enzima que se inhibe cuando a través de la retina se recibe luz de color azul, la frecuencia azul. Así que para poder sintetizar melatonina debemos estar exentos de esta luz azul. Pero además, para poder fabricar esta hormona se debe cumplir otra condición. Si no se cumple, tampoco se fabricará. Y es que nuestro horario biológico debe ser el nocturno. Nuestro reloj biológico central, el núcleo supraquiasmático que hemos visto hace un rato, debe marcar un horario nocturno para que la podamos sintetizar. Y esto es precisamente porque la melatonina es una hormona circadiana y la maquinaria que la produce se rige por estos ritmos circadianos. Esto es importantísimo entenderlo. Recuerda que venimos de África, de zonas cercanas al ecuador terrestre, donde hay una paridad de 12 horas de luz con otras 12 de oscuridad. Por esa zona estuvimos unos cuantos millones de años. Y con estos ritmos nos hemos desarrollado, hemos evolucionado y nos hemos desarrollado con noches de 12 horas. Así que deberíamos sintetizar esta hormona durante unas 12 horas aproximadamente. Como hacían nuestros antepasados que vivían en la naturaleza porque tenían noches de unas 12 horas. Pero en el mundo moderno nos dicen que debemos dormir 8 horas. Y lo último que hacemos cada noche antes de meternos en la cama es apagar la luz. Y lo primero que hacemos cuando nos levantamos es encender la luz. Por lo tanto, tenemos oscuridad solo 8 horas diarias, porque dormimos 8 horas. El resto del tiempo, aunque se haya puesto el sol, tenemos luz artificial, teléfonos con pantallas, televisores y esas cosas. Esto hace que nuestra producción de melatonina sea de 4 horas menos cada día. 4 horas menos de producción de una molécula importantísima para nosotros todos los días, durante 10, 20, 30 años, durante décadas. Y eso quien duerme las 8 horas, que hay gente que presume de dormir solo 6. Y sin contar que muchas personas encienden la luz cuando se levantan por la noche para ir al baño o para beber agua, o incluso para contestar a un mensaje del teléfono móvil. Pero es que además, esta diferencia de 4 horas es en el mejor de los casos. Son 4 horas menos todos los días, suponiendo que seguimos una regularidad circadiana. Pero en las sociedades modernas, esta regularidad brilla por su ausencia, no es habitual. Es habitual que unos días nos vayamos a dormir a una hora y otros días lo hagamos a otra hora muy diferente, por ejemplo, porque estamos viendo una película o porque hemos salido a cenar con amigos. Y luego nos levantamos tarde. Y si es el fin de semana, podemos acostarnos más tarde todavía. La consecuencia es que nuestro cuerpo no sabe qué hora es.
Y aunque durmamos a oscuras las 8 horas, puede que nuestro cuerpo de esas 8 horas solo considere nocturnas 4, por poner un ejemplo, reduciendo más aún la producción de melatonina, porque no tiene claro si es horario nocturno o diurno. En mi opinión, recuerda que yo no soy médico, pero en mi opinión, la melatonina es una de las moléculas más importantes que circulan por nuestro organismo y deberíamos cuidarla. Pero en las sociedades modernas la estamos maltratando. La melatonina tiene funciones muy importantes en nuestro organismo, más allá de los ritmos circadianos. Probablemente la principal característica que podríamos mencionar es que se trata de uno de los mejores antioxidantes que puede circular por nuestro cuerpo. La melatonina es maravillosa para luchar contra los radicales libres y el estrés oxidativo. Te recomiendo que busques en internet, si no lo has hecho ya, las enfermedades vinculadas al estrés oxidativo. Puede ser útil para concienciarnos de la importancia de los mecanismos antioxidantes endógenos, internos. Pero, ¿dónde actúa esta molécula? ¿En qué partes de nuestro cuerpo nos protege del estrés oxidativo? Debemos saber que se segrega en la glándula pineal, que está ubicada en el cerebro. El cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, que es una barrera extremadamente selectiva que impide el paso de muchísimas moléculas. Pero la zona donde se encuentra la glándula pineal carece de esta barrera hematoencefálica, así que la melatonina pasa directamente a la sangre y una vez en la sangre viaja por todo nuestro cuerpo. Pero es que además la melatonina puede atravesar las membranas celulares, por lo que entra dentro de la célula, actuando en su interior, pero no se queda ahí la cosa. La melatonina, además, si leemos la documentación científica, nos dicen que puede entrar en el núcleo celular, donde reside nuestro ADN. La melatonina protege, por tanto, del estrés oxidativo a nuestra información genética, pero además participa en la expresión de nuestro fenotipo. La presencia o ausencia de melatonina incide en los genes que expresas. Si esta molécula circula por la sangre, entra en las células y entra también en el núcleo y participa en la expresión de nuestros genes, ¿no crees que se trata de una molécula importante? Si recuperamos la gráfica de la fabricación circadiana de melatonina, vemos que en el mundo moderno la estamos fabricando 4 horas menos cada día. Durante toda nuestra vida, 4 horas menos aquellas personas que duermen 8 horas, como hemos visto. Y además de forma regular. Es decir, que se van a dormir a la misma hora los 7 días de la semana. Muy poca gente, yo soy uno de ellos, pero muy poca gente lo hace. Pero es que muchísima gente duerme unas 6 horas. Ya sabes, las pelis y las series. ¿De qué vamos a hablar en la oficina? Lo que nos da una oscuridad de otras 6 horas también. Entonces, si nuestros antepasados sintetizaban esta cantidad de melatonina en un entorno natural con 12 horas de oscuridad, nosotros no somos regulares en el tiempo. Un día ponen algo interesante en televisión, nos vamos a dormir a la 1 de la madrugada, y otro, estamos cansados y nos vamos a dormir a las 10 de la noche. Luego viene el fin de semana y salimos a cenar, a tomar unas copas y volvemos a las 3 de la madrugada. Lo que hacemos es mover nuestro reloj biológico, por el que se rige la producción de melatonina, porque es circadiana, que ya no sabe qué hora es. Por ejemplo, lo retrasamos unas horas. Entonces, si buscamos que coincida la oscuridad con nuestro horario nocturno, porque tienen que coincidir las dos cosas, no lo olvides, la cantidad de melatonina que sintetizaremos se parecerá un poco más a esto, con el resultado de que dejaremos de sintetizar una gran cantidad de melatonina durante años, durante décadas. Y aquí está el desajuste. Recuerda que yo no soy médico ni biólogo, pero a mi juicio se trata de una molécula importantísima para nosotros, vital diría yo. Busca las funciones de la melatonina en nuestro organismo. De verdad que merece la pena ser conscientes de cómo la estamos cagando en el mundo moderno. Y este es el problema en lo que respecta a los ritmos circadianos en las sociedades modernas, que tenemos luz cuando deberíamos tener oscuridad. No debemos olvidar que como seres vivos interactuamos con la luz de forma química, afectando con ello a nuestra fisiología de forma directa. Pero como humanos también modificamos nuestro comportamiento social, cultural, económico o de cualquier otra índole dependiendo de esta luz, lo que también afecta a nuestra fisiología de una forma indirecta.
No vamos a alargar más este vídeo, pero considero importante mostrar una tabla comparativa como resumen de lo que hemos visto. Si comparamos el estilo de vida ancestral con el actual, vemos por ejemplo que el estrés oxidativo es inferior en un entorno natural. Durante la noche no tenemos luz azul que nos alcance la piel o los ojos. En cambio, durante el día, en un entorno natural que sí hay luz azul, esta viene acompañada siempre de luz roja, que podría ser protectora. Por otro lado, nuestros antepasados, al hacer vida en exteriores, en la naturaleza recibían luz intensa que llegaba a los ojos, así como ultravioleta A que alcanzaba su piel. Esto aumentaría los niveles de serotonina y podría favorecer que tuviéramos un buen estado de ánimo, por ejemplo, aunque la serotonina sirve para muchas otras cosas también. En cambio, en la actualidad trabajamos en interiores, oficinas, comercios, con luz de muy mala calidad. Además, nos dicen que nos apartemos físicamente del sol. Nuestra vida ya no tiene lugar en exteriores, sino a cubierto del sol. Tenemos, en general, los niveles bajos de esta molécula. Lo mismo pasa con la vitamina D. Hoy en día, al permanecer a cubierto de la luz solar, tenemos una carencia importante de esta vitamina en las sociedades modernas. Si lo comparamos con los niveles que tienen los individuos que viven según un estilo de vida más ancestral. Pero por otro lado, al no exponernos a la frecuencia ultravioleta, tampoco sintetizamos melanina. Entramos en un bucle vicioso. Como no tenemos melanina, debemos ir con cuidado con el sol. Y como vamos con cuidado con el sol, pues no nos exponemos, no tenemos melanina. Este problema no lo tienen las personas que mantienen con el sol una relación más ancestral. Hemos visto también que la luz artificial en periodo nocturno hace que nuestra producción de melatonina sea muy inferior a la que producían nuestros antepasados. La melatonina es importante para regular el estrés oxidativo, pero además es importante para muchas otras funciones como regular nuestros ritmos circadianos. Es una molécula vital para dormir bien, por ejemplo, pero es que es vital para muchísimas otras cosas. La luz artificial también hace que podamos continuar con nuestra actividad cuando se pone el sol, rompiendo con ello nuestros ritmos circadianos otra vez. La cronodisrupción se ha vinculado a muchísimas maneras con la inflamación crónica de bajo grado y con otra vez el aumento del estrés oxidativo. Si vemos esta tabla resumen, vemos que al menos en estos aspectos el estilo de vida del mundo moderno está al revés si lo comparamos con un estilo de vida más ancestral, algo que nos debería hacer pensar. En este vídeo hemos estado hablando exclusivamente de la luz. Dejo un enlace al blog de Paleolítico Feliz, donde encontrarás más vídeos acerca del desajuste evolutivo en las sociedades modernas, si te interesa el tema. Si a lo que hemos visto le sumamos la dieta basura, el sedentarismo, el estado de nuestra microbiota y muchos otros aspectos más, que hay unos cuantos, no nos tiene que extrañar que los individuos que siguen un estilo de vida más moderno estén enfermos. Y si no lo están, es cuestión de tiempo. Las enfermedades de la civilización moderna en general dependen de nosotros. Podemos trabajar en eliminar sus causas y recuperar así poco a poco nuestra salud. Es algo que nadie puede hacer por ti. Debemos empoderarnos como pacientes y trabajar de forma activa. En el blog encontrarás muchos vídeos sobre el empoderamiento del paciente en el desajuste evolutivo. Los tienes a tu disposición, están ahí, son gratis. También deberíamos tener en cuenta todo lo que no he explicado, ya sea por cuestión de tiempo o por ignorancia por mi parte. No puedo explicar lo que desconozco. Donde no creo que cabe discusión es que la naturaleza no se equivoca. Y si seguimos un estilo de vida más natural, más ancestral, nuestro organismo debería estar más saludable también. Muchas gracias si has llegado hasta aquí, hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y si te suscribes si no te has suscrito todavía. Nos vemos en el blog y en el siguiente vídeo. Hasta luego.